Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video reacción. Esta vez vamos a reaccionar a un video que recibe por nombre ¿Cómo es vivir en Ecuador? Vamos a ver qué cosas interesantes podemos ver, aprender y descubrir en este nuevo video. También les comento de que tengo un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa por aquí o por acá, les voy a dejar el link del canal. O si no, ustedes también lo pueden buscar por YouTube. El canal se llama Almas Nómadas. Está bastante interesante. Así que pues, gente, no siendo más, vamos a reaccionar a este nuevo video. Chicos, seguimos grabando videos en el Ecuador y aquí se nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de vivir en un país dolarizado como este? A corto plazo, por ejemplo, vio descender su inflación de un 96 a un 10% y se convirtió en un país atractivo para la inversión extranjera. Ahora, por otro lado, en las desventajas podemos mencionar que no puede emitir su propia moneda y otro punto importante es que su economía se vuelve vulnerable a todo aquello que pase en los Estados Unidos. Es por eso que en este video lo que queremos hacer es contarles qué piensan los ecuatorianos de la dolarización y si en líneas generales ha sido beneficioso para el país. A ver, ventajas de vivir en un país dolarizado realmente es que tienes una capacidad adquisitiva interesante. Tienes también el beneficio de que de alguna forma los administradores de gobierno no se pongan a imprimir billetes como ha pasado en otros países y que te ha dado fenómenos económicos. A mí, perdón que los interrumpa, pero a mí me parece muy importante lo que acaba de decir, que es que cuando un país está dolarizado te da una economía bastante interesante. Quizás no vas a poder competir con países europeos o con el mismo Estados Unidos a nivel de salarios, pero sí te da un poder muy fuerte por encima de los otros países y te da como de cierta manera una seguridad un poco más estable. Claro, también como decía al inicio del video, también depende mucho de la situación de Estados Unidos. Obviamente uno va a pensar, decir, Estados Unidos, ¿qué le va a pasar? No le va a pasar nada. Es uno de los países con la economía más fuerte del mundo. Pero ustedes también ya se han dado cuenta que en los últimos años Estados Unidos se ha desestabilizado y pues esto implica que todos los países que tengan una dependencia de moneda hacia el dólar, en este caso como Ecuador, pues también se van a afectar, aunque pueda que Ecuador esté bien económicamente, internamente puede que esté bien, pero como su moneda pues no es propia, es dependiente de Estados Unidos, entonces también se va a ver afectada. Y pues es muy loco porque por una parte te puede dar un poder adquisitivo bastante interesante, porque es el dólar, y por otro lado, si algo le pasa a Estados Unidos, tú también llevas de ese problema. Terribles y devastadores para la población que han terminado empobreciéndola aún más, porque en realidad los países latinoamericanos somos países que en general estamos con problemas económicos, pero sí, o sea, de alguna forma te ha mantenido en un equilibrio el tema de que no puedas coger y imprimir billetes, o sea, porque esa es una salida como de alguna forma fácil de imprimo billetes y ya, pero en realidad estás generando un fenómeno terrible inflacional. Entonces creo que es positivo porque nos marca una regla de juego interesante y de alguna forma tienes una capacidad adquisitiva interesante con el dólar. ¿Cuánto tiempo viviste en California? 22 años. 20. Perdón que los interrumpa, pero yo quería comentarles de que pues yo tuve la oportunidad de visitar Ecuador y les comento de que realmente fue un país que me gustó mucho porque en general me parece que las personas son muy amables, realmente son muy amables. Lo único que de pronto sentí es que son un poco más tímidas, son más tímidas que los colombianos, no todos obviamente, también conocí ecuatorianos que eran muy espontáneos, pero en general uno tiene más probabilidades de encontrar los ecuatorianos que son un poco más tímidos, hay como sí, como una probabilidad un poco más alta, ¿no? De todas formas, una vez que los conoces y una vez que rompes ese hielo, te das cuenta de que son personas hermosísimas, te pueden llegar a tratar súper mega bien.
Eso me gustó muchísimo porque tienen una autenticidad, una honestidad dentro de ellos mismos que me pareció hermosísima. Creo que muchas veces es difícil encontrar esa originalidad como persona en otros lugares y yo pude sentirla mucho en Ecuador, no solo en una persona, sino en muchas personas. Entonces me pareció muy bonita esa parte. Y lo otro es que pues es un país que geográficamente tiene muchas ventajas, tiene muchos paisajes bonitos y que eso también les da como una fuerza porque de alguna u otra manera estar rodeado de naturaleza da mucha paz. Y Ecuador es un país que tiene mucha naturaleza y eso también se puede sentir en sus pobladores. Son gente muy tranquila, muy pacífica. Lamento mucho que últimamente pues estén presentando problemas de seguridad. Es muy triste, eso no se lo deseo a nadie, pero pues son cosas que están pasando. Les deseo lo mejor. Ojalá los gobiernos puedan manejar y controlar esto, porque yo les hablo de Colombia. En Colombia cuando las situaciones se han puesto tensas, también muchas veces la manera como el gobierno ha controlado la inseguridad no ha sido del todo buena. Ustedes saben que cuando esto se descontrola, también van a haber muchas personas inocentes que pueden estar implicadas en esta situación. Pero de manera general les comento que Ecuador es un país que me gusta mucho y no sé, me parece que la gente es muy bonita. 23. 23 años en California. ¿Te deportaron por qué? ¿Por Porque dos papeles nada más? ilegal. Por ilegal. O sea, cuando me llevaron por Tijuana de niña, los papeles no eran legales. Claro, sí. ¿Tú eres ecuatoriana? Claro, yo soy nacida aquí. ¿Hace cuánto que estás de regreso aquí en Ecuador? Yo tengo 15, 20, casi 20 años aquí. Wow. ¿Te ha hecho difícil? Increíble encontrarnos con un caso como el de María José, que nos estaba comentando que ella fue llevada de niña a Estados Unidos, que la metieron por Tijuana y que fue deportada. Y que por ese motivo ella vino acá al Ecuador después de más de 25 años de vivir ahí. Y pues nos comentaba un poquito que el estilo de vida ya era mucho mejor que el que tiene actualmente. Pues como ustedes pudieron ver, ella se encuentra en situación de calle. Y así como María José, hay muchas personas más que viven así en Quito. Con sentimiento. Oigan, esa música siempre me ha parecido hermosísima. Yo creo que Julio Jaramillo es uno de los artistas, quizás, no sé, de pronto me pueda equivocar, pero creo que es el mejor músico que ha tenido Ecuador. Pienso, no lo sé si me equivoque, pero Julio Jaramillo, a mí me dicen Ecuador, yo pienso en Julio Jaramillo y pienso en esa música. Curiosidades que encontramos en el camino y comparaciones, ¿no? Miren, por ejemplo aquí, un terno desde $49. Nosotros en Perú también le decimos terno al traje completo. Y por ejemplo aquí ustedes ven que el pantalón les cuesta $12. Si voy a sacar la cuenta, vamos a hacer una pequeña comparación. $49 por el cambio del sol en Perú está costando más o menos unos 180 soles. Está económico porque yo creo que un traje en Perú probablemente esté bordeando los 300 soles, 350 soles. Está casi a mitad de precio. Ojo, pero el mismo terno en un centro comercial de Quito te puede estar llegando a costar de 250 a $300 el conjunto, que es leva, pantalón y si tienes suerte una camisa. E incluso hay algunos locales donde te llegan a vender ternos de hasta 800 y $1,200. Entonces ahí también te pones a comparar la calidad, pero sí encuentras de todo tipo de precios, un poquito más asequible al bolsillo. Es verdad lo que dice Chris, porque miren, ¿qué pasó? Nosotros vinimos a Quito pensando que iba a hacer mucho frío y trajimos ropa de invierno. Sin embargo, nos dimos cuenta que hacía mucho calor, así que tuve que salir a comprar una camiseta un poco más delgada. Y esta camiseta en Quicentro nos costó $33. Es lo mismo que uno paga por una camiseta así de algodón en Estados Unidos. De todo tipo de equipos, la de Messi, la de Ronaldo, la de la selección. Y encuentras... Hemos entrado al centro comercial Granada, aquí en el centro histórico de Quito. Comparaciones, chicos, yo sé que son odiosas, pero somos peruanos. En Lima tenemos un lugar parecido que se llama Gamarra, en donde tienes una galería de muchos pisos y en cada piso hay muchos pequeños kioscos o tiendas donde te venden ropa. Miren ustedes, tiene por lo menos unos 4 o 5. Perdón que les interrumpa nuevamente, pero a mí me parece que trato de entender un poco lo que quiere decir el video y es que es verdad que hay muchas cosas en Ecuador que aunque sea en dólares, puedes encontrar cosas muy económicas. Yo también me di cuenta de eso, de que en Ecuador me parece muy loco porque el transporte, no sé ahora,
pero hace casi 3, 4 años que fui, el transporte era muy barato en Ecuador, aunque lo pagabas en dólares, era mucho más barato que en Colombia. Entonces, por ejemplo, en Colombia, por el mismo trayecto que yo hacía, digamos, en Ecuador, en Colombia te podían estar cobrando más del doble. Cualquier trayecto que ustedes se imaginen, digamos que van a pagar 2, 3 dólares, pues en Colombia te pueden estar cobrando 4 o 5 dólares, casi por una distancia similar. Eso fue lo que yo noté. Me pareció que era muy económico el transporte. Ya cuando íbamos a pagar alojamiento, hoteles, ahí sí me pareció carísimo, porque claro, un hotel en Ecuador puede costar casi el doble que en Colombia. Entonces me parecía muy loco porque hay cosas que pueden ser más económicas que en Colombia, aunque sean dólares, y hay cosas que pues sí se siente que es en dólares, ¿no? Entonces a uno como colombiano le sale bastante caro. Pero también me di cuenta de otras cosas, de que la comida es casi a un precio muy similar que en Colombia. Y muchas veces pienso que en Colombia puede ser más caro en esa época, ¿no? Y en esa época pues el salario mínimo en Colombia estaba súper bajo, pero tenía precios muy similares a Ecuador, lo cual me parecía muy tremendo porque yo decía, en Ecuador la gente gana más y tiene estos precios. O sea, es mucho más accesible vivir en Ecuador que en Colombia en este momento, pues en esa época, ¿no? Ahora pues yo siento que el salario colombiano ha subido bastante. Y como tal los precios del mercado pues se han regularizado, ¿no? O sea, no han subido tanto, entonces creo que ha mejorado mucho la calidad de vida colombiana, pero en ese entonces en Ecuador me parecía buenísimo. No sé cómo esté la situación ahora, he escuchado que el país está pasando por crisis, por lo del tema del dólar, esa dependencia del dólar, por el tema de la inseguridad. No sé cómo está Ecuador ahora, si de pronto alguno de ustedes me quiere comentar algo, me lo dejan en los comentarios, que yo siempre estoy respondiendo a todos los mensajes, absolutamente a todos. 5 pisos y creo que hay hasta sótano. Vamos a preguntar más o menos los precios para tener una idea. Entonces, esto es lo que van a encontrar, camisetas desde 5 dólares. ¿Cómo están, mi señor? Buenas tardes. Tengo desde 5 dolaritos. ¿Qué precio me saldría un calentador, por ejemplo? Hay de a 20 dólares en esta calidad. Ok. Hay otro de a 10 dólares que viene este pantalón. Viene este pantalón con un busito. Ah, interesante. Adidas. ¿Y esta es la AAA o la 1.1? No, la triple A. La AAA. Pero la calidad está buena, ¿no? Sí, mi señor. Hay este de a 5 dólares. Miren que en Colombia, donde yo vivía, habían en el centro de la ciudad, pues no era una ciudad tan grande, habían tiendas ecuatorianas. Y yo recuerdo que a mucha gente le gustaba ir a esas tiendas porque los productos que vendían o la ropa que vendían, que era de origen ecuatoriano, era muy, muy buena. Era muy buena, entonces mucha gente le gustaba ir a comprarles a ellos porque era de muy buena calidad y pues no era tan costoso como en otras tiendas colombianas. Este viene en colores a 5 Los famosos dólares. hoodies que le llaman Ya. ahora, ¿no? Sí. Ya hay estos están a 10 dólares. 5 dólares, jefe. Miren, por 5 dólares. Las mismas sudaderas o hoodies en un centro comercial, tranquilamente en una buena oferta, unos 30 dólares. Sí, y si es que es una edición especial, hasta unos 60, 75 dólares, dependiendo de la tienda. Por ejemplo, un buzo de estos en Calvin Klein te llega a costar unos 180 dólares tranquilamente, aquí en Quito. A 5 dólares hay en la selección del Ecuador, la nueva y la vieja que jugaba. En la nueva viene la amarilla con la raya azul. Marathon Sport. Oigan, esa camisa de Ecuador sí me gusta. Yo me acuerdo que Ecuador antes tenía un diseño más clásico, más viejito. Ese diseño la verdad no me gustaba, me parecía como un diseño como muy desactualizado, ¿no? Porque me parecía que las demás selecciones estaban pues constantemente actualizando los uniformes de las selecciones y Ecuador me da la sensación a mí, no sé si me equivoqué, que duró un buen tiempo con un uniforme un poquito no muy bonito para mi gusto, que tenían como una aguilita, tenían el cóndor, creo que tenían el cóndor aquí. Ese uniforme no me parecía muy bonito, por eso cuando Ecuador sacó esta nueva versión me parecía espectacular. Yo decía, esa camisa está muy, muy, muy bonita. ¿5 dólares cualquiera? No, esta le cuesta 10. De Perú no tiene. ¿Cómo no va a tener de Perú, amigo? Tenemos que poner una de Perú. No, sí vendimos. Para las eliminatorias. En la eliminatoria ya mandamos a traer ya, porque todas estas son importadas ya. Cuénteme más o menos, estamos viendo estas camisetas, ¿cómo le llaman ustedes aquí? ¿Polera? Buzos. Buzos. ¿A Hay cuánto de los hombre, buzos? de mujer, son de anime. Tenemos todos los animes y son económicos. Tengo desde 10 dólares para arriba. ¿Y este de aquí más o menos cuánto costaría? 13 dólares. Tengo chompitas así,
impermeables de algodón, gabardina, de todo. Oigan, a mí me parece súper linda la manera como las personas en Ecuador, no sé si son todas, pero las que yo me encontré siempre me trataban casi de la misma manera que la señora. Siempre era como, venga, mijito, venga por no, perdón, no sé si utilicen la palabra mijito, eso lo utilizamos mucho en Colombia, pero siempre era como, venga por acá, y era como con esa amabilidad y con esa nobleza que a mí me parecía tan bonito. Y pues claro, nosotros en Colombia tenemos como un acento un poco más fuerte, más brusco, digámoslo de cierta manera. Cuando no se habla bien, suena brusco, suena ordinario. Pero siento que también el acento de nosotros cuando se habla bien, suena también bonito. Yo creo que todos los acentos cuando se hablan bien, suenan bonito. Pero a mí en particular me parece que el acento ecuatoriano es un acento muy tierno. Podría concluirlo de esa manera. Es muy tierno y creo que cuando tú escuchas hablar a alguien con ese acento, te da confianza. ¿Me entiendes? Yo a veces, a mí me pasa que cuando yo estoy acá en Europa, pues ahora que estoy acá en Europa, a veces me encuentro a colombianos y yo trato de escuchar un poco el acento. Si es un colombiano que habla muy fuerte, yo digo, no, este man es todo ordinario. Pero si veo que es un colombiano que habla tranquilo, que habla bien, tal vez hasta me acerco a saludarlo y a preguntarle de dónde es. Pero a mí me parece que los ecuatorianos tienen un acento muy bonito, muy tranquilo, muy calmado. Tengo desde $10 las chompas también. Chicos, ahora que estamos viajando por Sudamérica grabando videos, es muy importante para nosotros estar conectados siempre a internet. Y es por eso que les queremos recomendar una vez más los servicios de las eSIM de Holafly. Las eSIM de Holafly con planes de Holafly para poder Zapatillas, electrodomésticos. Chicos, al lado del centro comercial que estábamos primero, hay una conexión hacia otro sector y aquí ustedes pueden encontrar ya otro tipo de cosas, zapatillas, electrodomésticos, algo que nos llama mucho la atención. Y luego también hay otro sector que conecta a otro mercado, donde vamos a ir con Chris más adelante. Pero vamos a ver más o menos cómo están los precios de los electrodomésticos por acá. Mi señor, cuénteme, veo que tiene de todo, televisiones, cocinas, más o menos, ¿qué precios tiene aquí usted? Tenemos en lavadoras de 12 kilos desde $300. Igual si se lleven combito les salen preciositos de combo. En 280, 270, dependiendo del combito que se lleve. Tenemos igual televisores desde los $500 de promoción de 65 pulgadas. Todo original con garantía y su factura respectiva. Cuando me explica, perdón, de combito, combo, ¿qué quiere decir? Combo sería de cocina, lavadora, refrigeradora, secadora, lavadora, o le podemos armar el combo con refri, cocina, televisión. Ah, o sea, para amoblar, digamos, o la sala o el comedor. Sí, eso es interesante. Aquí, en este tipo de lugares, hay combos. Ejemplo, normalmente viene la gente que está haciendo familia, entonces necesita una refri, una cocina y cualquier otra cosa. Para empezar, igual tenemos combitos estudiantiles, cuando a veces se vienen de provincia a la capital a estudiar, tenemos lo que son los minibares, cocinas económicas desde los $40, refrigeradoras desde los $90. En lo que son minibares con licuadoritas de 35, 40, se le hace unos combitos pequeños para estudiantiles. Y ahora para que la gente tenga una idea, a ver, ¿cuánto me puede llegar a costar esta tele? Esa televisión le puede llegar a costar en $500 desde 65 pulgadas. Esa es una marca Blackwood alemana. Si yo vengo con el dinero en efectivo, ¿hasta cuánto me dejaría? Esa le puede dejar hasta los $480. $480, $20. Es interesante porque este tipo de televisores en un centro comercial te puede llegar a costar hasta unos $300, $400 más, solo por pagar un piso y que la tienda está tal vez un poco más bonita. Pero aquí encuentro es lo mismo. Una licuadora. ¿Y esta es una lavadora? ¿Secadora o lavadora sola? Lavadora. Sí, eso es verdad, lo que él dice tiene toda la razón. Por ejemplo, yo soy una de las personas que siempre o sea, yo soy una persona que aunque tenga el dinero, nunca me gusta ir a un lugar costoso, porque siento que no es necesario, o seguramente porque como yo crecí, yo vengo de una familia muy humilde y que pues nosotros crecimos con lo necesario, o sea, nunca sufrimos, nunca tuvimos lujos, sí sufrimos de pronto un poco, no tuvimos lujos, pero tuvimos como lo necesario para poder vivir. Y pues creo que cuando creces en ese entorno, de cierta manera como que aprendes a apreciar más las cosas y creo que de cierta manera también aprendes a utilizar solamente lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que en este momento
vivo acá y pues hoy en día me va económicamente un poco mejor. No soy rico, pero me gano un salario mínimo y pues acá los salarios mínimos se pagan muy bien. Entonces estoy mejor. Pero yo les cuento que yo tengo 3 pantalones, 3 o 4 pantalones máximo, no tengo más. Y entonces yo los uso hasta que ya vea que realmente ya no dan más y ya me compro un hito de más o máximo 2 hitos, pero siempre busco algo muy económico. Por ejemplo, acá un pantalón, yo sé que de pronto les va a parecer costoso, pero un pantalón precio normal es 40, 50 euros. Ese es un precio normal. Yo sé que en euros va a sonar un poco costoso en muchos países, pero acá es como el precio de un pantalón económico, porque ya puedes buscar pantalones de 80, 100, 120 euros. Pero yo siempre trato de buscar ropa muy económica, lo mismo los buzos, no sé cómo le llamen ustedes a esto, como para el frío, siempre lo más económico. Por ejemplo, este lo compré en promoción, estaba como en 20 y me parece muy bonito. Entonces, como que siempre trato de aprovechar eso. Y me parece muy bien el ejemplo que el chico da, porque es verdad, muchas veces nosotros nos damos como el gusto de ir a un supercentro comercial y no nos damos cuenta de que solo por el hecho de ingresar a ese lugar nos van a cobrar las cosas mucho más caras. En cambio podemos ir no sé, a la calle principal, en las avenidas donde hay tiendas de pronto más pequeñas que venden exactamente lo mismo y a mejores precios, e incluso a veces, como en este caso, hasta con promociones. Hola, ¿y cuánto está? Esta sí es cara. De 20 kilos. Muy buen precio, ¿eh? Muy buen precio. Muy buen precio, y no solamente eso, sino como estaba contando nuestra amiga, ¿cuál es tu nombre? Dayana. Viene con garantía. Una lavadora de esta magnitud en Estados Unidos no te baja de $1000. Por lo menos. Hola, disculpa, te puse una pregunta. ¿Cuántas son las zapatillas Nike que están allí? Las blanquitas. No sé si ustedes recuerdan un video que hicimos en Orlando, en el outlet de la tienda Nike. La misma zapatilla costaba $100 en oferta y aquí la puedes encontrar en 55. Seguimos recorriendo la parte de las zapatillas. Miren ustedes, por ejemplo, estas New Balance, negras con plomo. Estas cuestan $50. Porque todas las zapatillas nos han dicho que están entre 50 y $60. Tienen, por ejemplo, estas New Balance también plomas. Estas zapatillas, chicos, no les miento, pueden costarles tranquilamente $150, $200 en una tienda en Estados Unidos. Y aquí están en 50. Ojo, podemos regatear, ¿eh? Podemos negociar. Negociar. Él estaba viendo, me llamó la atención estos zapatos, entonces él dice que tiene Dolce & Gabbana. Y hay bastantes de estos igual que tienen. Bueno, a mí me hago la pregunta, porque es que lo que el chico está diciendo es verdad. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Luxemburgo usted va a comprarse unas zapatillas, digamos, Adidas o Nike, y no se bajan de 150 euros o hasta 200 euros tranquilamente. 150, 180, 200 euros. Ese es el precio normal para unas zapatillas Adidas o Nike. La cuestión es que como la empresa Adidas y Nike es alemana, entonces casi por toda Europa está la marca pues original, ¿no? Entonces también se venden réplicas que son más económicas, pero las originales valen eso. Entonces no sé si en este caso las zapatillas que se estén vendiendo ahí a $50 son réplicas o son las originales. Yo pienso que son réplicas. En Colombia también se vende mucha réplica de muy buena calidad. Yo también casi siempre compraba de esas cuando estaba en Colombia. La cuestión es que acá en Europa, depende del país, ya casi usted no encuentra réplicas. Como que de cierta manera hay países donde solamente se vende lo original, y pues de cierta manera usted como que está obligado a comprar el producto original. Entonces sí, tengo como esa pequeña duda. Ustedes ya me dirán pues si son réplicas o son originales, porque si son originales me cuesta un poco creerla. De todas formas, ¿a qué me refiero? Yo he comprado réplicas y he comprado originales, y créanme honestamente que no hay mucha diferencia en la calidad y en la durabilidad. Pueden durar igual. Entonces solamente hago la pregunta de si ustedes consideran que es original o réplica, solo como por saber, pero para mí la calidad de una réplica de buena calidad es muy similar a la original. Suponte estos de Air Jordan supuestamente son como que colaboraciones especiales.
Unos de estos tranquilamente te llegan a costar hasta unos $15,000, pero así la edición propia. Y aquí en $30, lógicamente debes tener tu diferencia, ¿no? Pero por $30 creo que corriendo no se nota. Porque parece que tienen joyas y cosas por el estilo. Helados de michelada, a veces 50 centavos. Todo esto son los basureros, pero a veces... Perdón, me acordé de algo. Uno en Colombia puede conseguir réplicas, a ver, en 70.000 pesos, serían como unos 30 dólares. Más o menos en $30 usted puede conseguir réplicas de Adidas, de Nike, de Jordan. Pero obviamente pues la calidad pues no es tan buena. Es como las réplicas más sencillas, ¿no? Ya hay réplicas que son de una calidad un poco más cercanas a la original, ¿no? Entonces, sí, en Colombia puedes encontrar incluso más económico. Yo he tenido la suerte, de hecho un día lo documenté, que abres tu basurero, no sé si tú logras ver ahí en la parte de adentro que tienes un fondo súper grande, que vendría a ser este cuadradito de aquí. Hay gente que vive aquí, o gente viene a reciclar. Si tenemos suerte podemos que veamos alguna persona que salga por ahí. Una pregunta, Cris. Sí. Justamente hablando de las personas que viven así. Ajá. Y es que más o menos cuánto podría ser el costo de vida acá. O sea, ¿cuánto necesita una... ¿Cómo así? O sea, no le entendí bien. ¿Hay personas que se meten a dormir y a vivir dentro del basurero? Tengo mi pregunta ahí. Tengo mi duda. persona para vivir? Brother, es indistinto dependiendo en qué sector vivas, cuántos miembros de tu familia tienes que mantener. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo necesito, para poder vivir decentemente con mi mujer y con mis 2 hijos, un aproximado de unos $1,500 mensuales para poder pagar todo, un arriendo decente y cosas por el estilo. Tomando en cuenta que igual tienes arriendos así económicos en un lugar decente como desde los $300-350 y ya tienes arriendos también un poco más costosos de hasta $8,000 mensuales. Entonces depende cómo te quieras dar una vida, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo de una persona en Ecuador? En Ecuador el salario mínimo es de alrededor de $460, pero tenemos una cifra muy elevada de subempleo que bordea más o menos el 21%. Entonces eso, en realidad, la gente que logra llegar a esta cifra de los $460 es muy poquita en el Ecuador, ¿no? Tenemos gente que vive con menos de $5 al día, que es realmente lo grave. ¿Y cuál sería un salario promedio para vivir? Pues créanme que yo realmente le entiendo muy bien, porque mis papás nunca fueron personas que trabajaron para una empresa. Mis papás fueron muy independientes. Mi papá es mecánico, entonces él como tal se dedicaba a trabajar con mecánica de motos y de carros. Entonces ustedes ya me entenderán que hay días buenos, hay días malos, hay días que, no sé, quizás una semana que no hacía nada y la situación se ponía un poco complicada. Y habían días en los que pues le iba muy bien, porque de pronto llegaba alguna reparación que era, pues que no era quizás tan económica, o digamos que él podía hacerla rápido y cobrar bien. Entonces pues en un día podía resolver lo de 2-3 días, y había semanas que pues no hacía mucho, ¿no? Entonces entiendo muy bien lo que ella está diciendo. Mis papás nunca vivieron de eso. Mi mamá fue una persona que, aparte de cuidarnos, porque éramos 4 hermanos, ella también se dedicaba a vender cositas como perfumes, como cremas, como ropa interior a sus vecinos, a sus amigos. Entonces mi mamá también ganaba algo de dinero extra. De todas formas no era mucho. Mi mamá ni siquiera llegaba a un salario mínimo, ni siquiera. Yo creo que mi papá de pronto sí llegaba al salario mínimo, y mi mamá de pronto llegaba por ahí a la mitad de un salario mínimo. Y entre ellos dos pues nos sacaron adelante a 4 hermanos. En Quito, por ejemplo. Uy, para vivir en Quito sí es un poco más complicado. Un arriendo en Quito es costoso. Guayaquil es también una de las ciudades más caras, y Cuenca. Entonces ahí estamos hablando de que un arriendo sí te bordea de un departamento pequeño unos $500, solo un arriendo. Una de las cosas que ustedes nos han recomendado hacer es subirnos al metro. Nos han dicho que es nuevo, súper ordenado, súper eficiente. Miren, estamos en la parada San Francisco. Vamos a ir una sola paradita para probarlo. Lo que nos han contado es lo siguiente: cuesta 45 centavos de dólar el trayecto completo, las 12 paradas, de punto A a punto B. Y si no, tenemos también los buses, que cuestan 35 centavos, que ya los hemos probado. Me han dicho que este metro funciona inclusive mejor que los de Estados Unidos.
De esto es que toda la fila que ahorita nos acabamos de ahorrar es porque la gente no sabe que puedes pagar con débito, meter unas monedas. Entonces toda la gente va a hacer fila para pagar los 35 centavos. Y si es que tú no quieres hacer eso, simplemente pagas aquí, que son las maquinitas. Yo voy a poner 2 tickets porque yo tengo mi tarjeta. A mí me parece muy curioso porque yo siento que yo también sería de las personas que hacen fila. Porque pues yo crecí en el campo, yo nunca o sea, nunca crecí como en la ciudad y yo siento que muchas veces le tengo como un temor a las máquinas. Yo pienso que de cierta manera de pronto voy a perder mi dinero, me van a robar, o las máquinas o donde se paga los tickets para el metro o para el tram, en este caso, ¿no? En este caso creo que es el metro, ¿no? De todas formas, como que yo creo que es un temor compartido que solemos tener muchas personas, como no sabemos manejar pues como la máquina que da los tickets, entonces creemos que es más fácil pagar, aunque realmente es mucho más fácil manejar la máquina de los tickets, porque yo ahora ya la aprendí y a mí me parece súper rápido. Voy a pagar con tarjeta de débito y de ahí simplemente la ingreso por acá y ahí me van a salir los 2 boletos. El boleto está en 35 centavos y del punto A, que vendría a ser la estación de Labrador, al punto B, que es la estación de Quitumbe, te demoras 25 minutos. Una de las cosas más importantes para uno darse cuenta más o menos cuál es el valor de vida de un lugar específico son lugares como estos, ¿no? Las cadenas extranjeras como KFC, McDonald's, Burger King. Lo hemos hecho en otros lugares, pero miren, aquí por ejemplo, un combo familiar de 10 piezas de pollo con la soda, con las papas fritas, les cuesta $24.90, $25. Eso vendría a ser un poco más caro que lo que se compra en Estados Unidos, y en Perú específicamente serían más o menos unos 90 soles. En Perú un combo como ese les cuesta 60 soles, 65 soles. Oigan, está caro. En Colombia también pasa lo mismo, las marcas extranjeras, principalmente estadounidenses, solamente pues ahí van a comer pues personas que viven muy bien, casi gente, pues digámoslo de cierta manera, empresarios o gente rica, digámoslo así, ¿no? Que de pronto no les preocupa pagar 10, 20, 30, $40 en un almuerzo, ¿no? Que no les afecta para nada su economía diaria. Pero sí, en Colombia pasa lo mismo, es muy costoso y no todo el mundo va a comer a esos lugares. Ya cuando vienes a Europa o cuando vas a Estados Unidos, te das cuenta de que es muy barato. Por ejemplo, aquí yo puedo ir no sé, al Burger King o al McDonald's y comer con 10 euros. Con 10 euros me compro una hamburguesa y me dan el vaso de jugo que viene con jugo ilimitado gratis. Entonces, me compro la hamburguesa, viene con la cajita de papas a la francesa, y me compro y el vasito que viene gratis de jugo. Uno puede sacar jugo cada ratito que quiera. Entonces, por 10 euros, pero en Colombia puede valer el doble. Y pues tienes que pagar en pesos, que a comparación de lo que ganas, pues va a ser muy, muy, muy costoso. Menos para que ustedes tengan un cálculo. Chicos, no nos vayan a juzgar, porque miren que todos estos días hemos estado probando comida típica ecuatoriana. Hornado, helado de paila, empanada de viento, hemos probado por ejemplo el bolón, etc. Pero algo nos llamó la atención en este recorrido, y es este plato de aquí en el KFC. O sea, son las piezas de pollo tradicionales, pero con arroz, menestra y plátano maduro. O sea, eso no lo hemos visto en ningún KFC de ningún lado, menos en Estados Unidos, ni siquiera en Perú, que estamos muy acostumbrados a comer arroz. Entonces nos llamó la atención. Solamente para que tengan en cuenta el datito, todo lo que hemos comprado para nosotros, que somos 3 personas, ha salido $17.40. El precio es casi el mismo que el de Perú y el de Estados Unidos. Y en el de Estados Unidos, exactamente. Ahora les quiero mostrar. Claro, pero uno tiene que tener presente que, por ejemplo, en Ecuador estaban diciendo que el salario mínimo pues ronda casi los $500, ¿no?
Depende del país. En Europa un salario mínimo te puede estar rondando por encima de los 2.000. Depende del país. Por eso digo, si te vas a España está como en 1.300, si te vas para Francia está como en 1.700, si te vas para Alemania está por los 2.000 o por encima de los 2.000, si te vas a Bélgica o a Países Bajos está por encima de los 2.000, el salario mínimo. Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra están por encima de los 2.000. Obviamente en esos países es muy económico comprar esto, sería la comida más accesible, pero claro, porque pues ganan bastante bien, ¿no? Un salario mínimo, pero cuando tú piensas que en Ecuador pues ganas 500 y te vale 17, a mí ya me parece caro, a mí ya me parecería caro. Uno de los supermercados más económicos que vamos a encontrar aquí en el Ecuador, aproximadamente hay unos 5 o 6, donde la gente normalmente viene a hacer sus compras. Hay que tomar en cuenta que la canasta básica aquí en el Ecuador está en aproximadamente $800, en el cual te incluyen cositas básicas como granos, frutas, pan, artículos de aseo y un poco más. La diferencia de este supermercado a otros es que no hay mucha variedad, pero vamos a tener una referencia de precios. Esperen, me acaba de surgir una duda. Él dice que una canasta familiar buena, digámoslo así, o digna, está rondando los $800, me pareció haberle escuchado, y un salario mínimo ronda los 500. O sea que ni siquiera se logra tener como una alimentación o una canasta familiar digna, es lo que trata de decir. Porque si usted se gana $500 y tiene que pagar alquiler, tiene que pagar, no sé, cuidado de sus hijos o tiene gastos con hijos, pagar el alquiler y comprar comida, $500 no le va a alcanzar para tener una canasta familiar digna, ¿no? Yo siento que eso nos pasa casi en todos los países latinoamericanos. Yo pienso que en mi hogar fue lo mismo. Nosotros nunca comimos cosas lujosas, digamos. En este caso nunca comimos platos súper costosos, siempre era como lo necesario, el pollito, algo de carne, arroz, verduras y frutas, pues en mi familia vivía en el campo, entonces las frutas del campo. Entonces creo que en Ecuador también puede pasar lo mismo, de que de pronto el salario no alcanza para tener una alimentación variada y completa. Por ejemplo, los fideos o la pasta encuentras desde 61 centavos, dependiendo el tipo de fideo que tú quieres, por ahí largos para sopa. Y lo bueno es que también encuentras promociones, por aquí un poquito más costoso desde $1.37, y si quieres marcas un poquito más exclusivas, por ejemplo, $1.92, $1.45, esta es una marca muy conocida aquí, igual es $1.84. En lo particular, algo que a mí me parece un poco costoso en los supermercados es la cubeta de huevos. Encuentras desde un precio mínimo desde $6, son huevos normales y te venden por tamaño. Ejemplo, este es extra grande, te llega a costar $6, pero esto en los mercados, buenas distribuidoras, bien pagado hasta unos $4.50. Entonces, en lo particular... Era muy curioso porque eso le iba a decir. Por ejemplo, aquí en Luxemburgo, una cubeta de huevos de ese tamaño vale 4,50 euros o 5 euros, no llega a valer 6 euros. Es muy loco eso, porque yo me doy cuenta que acá la gente gana mucho y la canasta familiar es muy económica. Eso fue otra de las realidades con las que me vine a topar acá, porque apenas empecé a trabajar, pues a mí me pagaron y yo dije, bueno, me pagaron, voy a ir a hacer mercado con mi pareja, pues ella es de acá, ¿no? Para ella pues es normal. Pero cuando me di cuenta todo lo que podía tener en mi canasta de mercado o de alimentos para la semana, porque nosotros compramos cosas para la semana, para una semana, y podíamos comprar absolutamente de todo, y prácticamente yo lograba pagar casi lo de un día de trabajo. O sea, con lo de un día de trabajo podía comprar casi de todo para la semana. Y estamos hablando de todo. Comprar panes, comprar quesos, comprar yogures, comprar carne, pescado, carne de res, carne de cerdo, pollo. O sea, podía comprar casi de todo con solo un día de trabajo. Al final terminábamos pagando unos 100 euros. Pero pues acá se pagaba acá se paga por encima de los 100 euros el día para una persona pues que está trabajando en lo que salga. Entonces, a mí me parece, esas son cositas que a mí me parece un poco tristes, porque yo soy colombiano, yo vengo de una familia donde nos tocó duro, donde nos tocó difícil. Afortunadamente ahora las cosas han cambiado, han mejorado.
Pero de todas formas yo me sigo sintiendo un poco triste porque yo sé que es duro, yo entiendo muy bien que es duro, yo sé que es tener necesidades, yo sé que es sufrir, yo sé muy bien, hay mucha gente que me dice, no, pero usted qué va a hablar si usted vive bien. De pronto ahora sí, pero yo no vengo de familia que viva bien, yo no vengo de familia adinerada, yo vengo todo lo contrario, vengo de una familia muy, muy, muy humilde y campesina. A mí me tocó trabajar mucho, mucho tiempo en el campo. Yo trabajé mucho en el campo para poder pagar mi universidad porque estudié en la universidad. Me tocó trabajar muchísimo, sufrí muchísimo. No, pues sí. Pero yo creo que esto al final lo viven muchos latinoamericanos en general. Mi historia no es como, pobrecito Camilo. Yo creo que esto le sucede a muchos. Y también, pues, me alegra que también hay muchos que salen adelante. Yo creo que, pues, desafortunadamente, pues, hay unos que todavía están en el proceso. Pero yo les digo, échenle ganas que Dios siempre escucha y de todas formas en algún momento les va a alumbrar la estrellita, como decimos en Colombia. Siempre recomiendo los mercados o los lugares populares para comprar. El arroz, de igual manera, vamos a tener de todo tipo, dependiendo el gramaje o los kilos que te quieras llevar, desde $3.93, $2.99, $1.32, ya dependiendo los gustos y los sabores, pues ahí te vas llevando tu preferencia. En la parte de los pollos y de las carnes encontramos diferentes marcas en 7,70. Esta es la marca más conocida, diría yo. Y también tienen pollos de campo en 9,18. Es pollo amarillo un poco más grande. Y igual, por aquí tienen las patitas de pollo, las bandejas, que creo que esto encontramos en muchos lugares o en muchos supermercados del mundo. Entonces, dependiendo de tus necesidades, vas a encontrar de todo tipo de precios. Estos de aquí no tienen marca, como ustedes pueden ver no tienen un branding, te cuesta $2,95, a diferencia que este sí es de una marca muy conocida, que bueno, tiene una variedad de productos. Chicos, solamente para entender un poco desde cuándo y por qué Ecuador es un país dolarizado, les vamos a explicar un poquito de la historia. Y es que Ecuador se dolariza a partir del año 2000, y es que en los últimos años de la década de los 90, Ecuador empezó a sufrir una crisis, digamos, de hiperinflación. Su moneda antes era esta, el sucre. Las consecuencias a corto plazo fueron devastadoras para muchas personas que vieron sus cuentas bancarias reducidas porque las personas tenían sus dinero básicamente en sucres y luego se hizo la conversión a dólares. Sin embargo, después de 24 años, estamos hablando del año 2024 actualmente, hay muchas personas que todavía están a favor de la dolarización porque de alguna manera estabilizó la moneda. Ahora, les vamos a hablar un poquito de las desventajas. A ver, hablando de las desventajas, la principal es la llegada de grupos criminales que tienen aquí mucha más facilidad de transaccionar con dólares. Otra desventaja es la escala macroeconómica, somos menos competitivos que Colombia, que Perú, nosotros no podemos devaluar nuestra moneda, entonces cuando hay sucesos externos estamos un poco fregados. Pero dentro de todas esas desventajas, la ventaja ha sido que si teníamos una moneda propia, la habrían devaluado todo lo que se podía y ahorita no tendríamos 1 millón de sucres, que era nuestra moneda, no habría alcanzado para nada. Y por eso es tanta la ventaja de la dolarización sobre las desventajas que en campaña, aquel que se le ocurra decir, deberíamos revisar el tipo de cambio, la moneda, se entierra. El eslogan para atacar a Luisa González, candidata del correísmo en la última elección, era precisamente eso: Luisa te desdolariza, porque su candidato a la vicepresidencia habló de deberíamos migrar, con este pensamiento muy del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pensar en una moneda regional que una a los países, no, pum, lapidario, porque el Ecuador... Yo siento que lo que el chico dice es verdad. Yo creo que lo mejor para un país, primero que todo, es tener su moneda propia. Yo siempre digo que la moneda propia de un país es muy importante porque pues de cierta manera ellos pueden controlar su propia economía. Ahora, el problema es cuando no se puede controlar su propia economía, su moneda puede perder valor y puede perder mucho valor frente al mercado. Tanto así que si no logra estabilizarse, los mercados de países vecinos lo pueden a usted casi aplastar. Entonces, claro, una manera de poder sostenerse en caso de algún tipo de problema económico es pues establecer en mi país una moneda fuerte, como lo es el dólar, que aunque pasen ciertos problemas pues de
de alguna manera nos sostenemos, porque pues el dólar pues es como una fuerza adicional que tiene, ¿no? Para poder sostener la economía. Entiendo muy bien ambos puntos. Yo sé que en un caso como Ecuador, que yo siento que la estabilidad económica puede variar mucho. Si ellos dependen solo de la moneda de ellos mismos, lo entiendo perfectamente. No es fácil sostener una moneda. Entonces ellos prefieren irse por el dólar. ¿Por qué? Porque la gente ya sufrió lo que es una crisis económica y la gente no quiere volver a sufrir una crisis económica. Está ese temor y se entiende perfectamente. Por otro lado, pues sería bonito, ¿no? Que cada país pudiera tener su propia moneda. Obviamente yo entiendo muy bien que la situación de Ecuador es una situación distinta, como él dice. No tenemos una economía fuerte como digamos Colombia, Perú o quizás Brasil, que tienen una economía no muy fuerte a nivel mundial, pero sí lo suficientemente fuerte como para sostener su propia moneda. El problema de Ecuador es que como tiene a estos países tan grandes alrededor, la competencia económica pues es muy fuerte y de pronto su economía no puede ser estable. Obviamente no entiendo todo sobre este tema, pero sí puedo comprender un poco de que es mucho más viable tener el dólar porque les da más seguridad y más tranquilidad al país. Si algo tenemos de fortaleza es que nos hemos refugiado en el dólar para poder evitar un colapso mayor de nuestra economía. Bueno muchachos, pues el video como tal ya se acabó. Realmente comentarles que estuvo muy interesante. Creo que pudimos tener como un reportaje de manera general de cómo es la situación en Ecuador. Creo que pues no es muy distinta como otros países. Yo les quiero contar que desde mi propia experiencia viajando por Ecuador en el 2022, ya estamos en 2026, en el 2022 tuve la oportunidad de viajar y algo que sí me di cuenta es que en Ecuador en esa época tenía mejor calidad de vida que en Colombia. Yo viajé por pueblitos, por el campo, por las montañas y me di cuenta que no había tanta pobreza como en Colombia. En Colombia puedes ver, es que en Colombia es un país también un poco extremo y es que puedes llegar a ver personas muy ricas, pero muchas personas muy ricas y al otro lado personas muy pobres. O sea, no hay como un punto intermedio, es lo que quiero decir. En Colombia es muy difícil encontrar un punto intermedio. Y ese punto intermedio en Colombia es muy pequeño. En cambio, en Ecuador pude darme cuenta que ese punto intermedio era mucho más grande. Claro, en Ecuador también hay gente pobre, gente intermedia y gente rica. Pero me di cuenta de que el punto intermedio en Ecuador era mucho más grande, mucho más amplio que en Colombia. El punto intermedio en Colombia es muy pequeñito. Muy pequeñito, créanme. O eres pobre o eres rico. O eres punto intermedio, pero ser punto intermedio es muy poca la gente que logra ese nivel. Entonces, pues pude darme cuenta de que Ecuador, aunque entiendo muy bien que de pronto muchas personas pueden estar creyendo que están en una situación mala, créanme que pues en ese entonces, cuando yo viajé en el 2022, habían países como Colombia que estaban peor. Entonces, y yo sé que muchas personas me van a decir, no, Camilo, pero podemos estar mejor, no tenemos que compararnos a otros países. Sí, pero vean, yo vivo en Luxemburgo. Luxemburgo es uno de los países con la economía más estable de toda Europa, junto con Suiza. Es uno de los países con la economía más estable y una de las economías que más crece cada año. O sea, es uno de los mejores países para trabajar. No para vivir porque es un país no muy interesante, es un poco aburrido y hace mucho frío. Pero sí es muy bueno para trabajar y ahorrar. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le preguntas a un luxemburgués, a una persona de acá, te va a decir, no, estamos mal económicamente, el dinero no alcanza para nada. Y yo soy colombiano, yo sé que el dinero les alcanza para mucho. ¿Por qué? Porque los únicos que vivimos con un salario mínimo aquí somos los migrantes, como en el caso mío. La mayoría de luxemburgueses o de europeos son ingenieros, son arquitectos, son abogados, son doctores. Y ellos ganan el triple o casi 4 veces más de lo que gano yo. Y que me vengan a mí a decir que el salario no les alcanza es un poco, pues... No es cierto, yo sé que no es cierto, yo sé que exageran, pero quiero hacerles entender con esto de que incluso en países donde se vive muy bien, la gente se queja de que está mal. Entonces eso es lo que quiero decirles. Ustedes en Ecuador de pronto en esa época, en el 2022, encontré personas que de pronto se quejaban, que estaban mal y yo sé que está muy bien y tienen todo el derecho de quejarse porque a través de
de esas quejas de pronto pueden aportar algo nuevo para mejorar su país. Está muy bien, pero yo venía de un país donde estábamos peor. Entonces para mí llegar a Ecuador fue como wow, qué bien, ¿no? Los ecuatorianos viven muy, muy bien, ¿no? Y también me di cuenta cuando pasé a Perú y me di cuenta de que pues Perú era incluso, estaba como, no sé, es que no, es un poco difícil decir esto, pero yo me di cuenta que si nosotros en Colombia estábamos mal, yo me di cuenta o sentí que en Perú estaban más abajo que en Colombia. Entonces fueron realidades que me impactaron mucho, porque yo pasé por la frontera, no recuerdo qué frontera, pero pasé por una de las fronteras entre Ecuador y Perú. Y oiga, los ecuatorianos andaban muy bien con sus buenos carros, hacían como transporte público y tenían muy buenos carros. Y hablábamos con un señor y él me decía, sí, el país pues tiene muy buenas garantías para uno pues sacar un carro a cuotas e irlo pagando poco a poco mientras trabaja, obviamente a largo plazo, pero hay muy buenas garantías. Y cuando pasamos al lado de Perú me decían que eso pues casi no existía, ¿no? Que salía muy extremadamente muy costoso. Y el otro señor de Ecuador me decía que no salía tan costoso para ellos. Obviamente sí tienes que pagar más porque es a cuotas, pero en Perú me decían que era casi imposible pagarlo. Algo muy similar a Colombia. Pero yo me di cuenta que en Colombia pues los carros estaban mucho más modernos, ¿no? Que en Perú. Pero no tan modernos como en Ecuador. Porque en Ecuador la gente hacía transporte público con camionetas súper nuevas, súper modernas. En Colombia quizás no hacen camionetas, hacen carros más comunes, pero carros que se ven bonitos y están en término medio. Pero en Perú, en esa parte de la frontera, sí me di cuenta que los carritos no estaban en muy buenas condiciones. Un carro puede ser viejo, sí, pero ustedes saben que un carrito viejo bien tenido es hermoso. Pero en ese entonces pues la economía no les da, porque yo también les digo, yo tuve una motico viejita y yo por más que intentaba como arreglarla para que se viera bonita, pues yo necesitaba dinero y yo era estudiante, yo no tenía mucho dinero. Entonces para poder hacer que mi moto se viera bonita pues no sabía dónde sacar dinero y lo único que tenía que hacer era como pues mantenerla bien lavadita, pero pues igual se veía viejita y ya como un poco acabadita, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que el video de manera ya para concluir, creo que nos habla un poco de cómo es vivir en Ecuador. Yo siento que Ecuador es uno de los mejores países para vivir. Ahora, es que yo ahora me cuestiono mucho, muchachos. Yo no sé si realmente Ecuador ahora está pasando por un buen momento, porque yo he hecho videos anteriores y mucha gente me dice, no, Ecuador está en una situación difícil. Me da tristeza porque en la época en la que yo viajé a Ecuador me pareció hermosísimo y me da mucha tristeza que eso haya cambiado. Me da realmente mucha tristeza, me da mucha pena. Pero pues bueno, a veces las cosas pasan, ojalá Dios permita y se puedan recuperar de esa situación. Yo entiendo muy bien lo de las mafias. Ustedes saben que en Colombia hay muchas mafias, y no solo mafias colombianas, sino mafias venezolanas, mafias mexicanas y bueno, en fin, muchas mafias, ¿no? Entonces pues tener esos problemas de mafia es un tema muy complicado, porque pues también se involucran personas de la política y todo, y eso es lo peor. Cuando en la política se involucra la mafia, ahí tienen mafia para un buen rato, porque eso dura años en hacer caer todo ese sistema. Entonces pues no sé, gente, si ustedes de pronto quieren contarme un poco de cómo está Ecuador en este momento, se los agradecería, porque hace mucho que no voy a Ecuador, me gustaría visitarlo. Incluso también estaba pensando, no sé si a ustedes les parece bien, que un día de estos yo tengo una cuenta de Instagram y yo siempre se las dejo abajo en la descripción del video. Ahí ustedes pueden ver que está la cuenta de Instagram. Yo de pronto estaba pensando en algún día de estos tratar de hacer como por ejemplo es que yo nunca he hecho eso, como un live, un en vivo, como para que de pronto personas que deseen conectarse pueden conectarse y charlamos unos 30 minutos, una hora. Y nos conocemos, conversamos un poco. De pronto si ustedes tienen alguna idea de cómo es llegar acá a Europa, pues de pronto podemos charlar un poco sobre el tema. Yo la verdad tengo algo de conocimiento, no tengo el conocimiento absoluto de cómo poder llegar acá a Europa, pero tengo conocimiento en base a mi experiencia y en base a la experiencia de algunos amigos. Entonces podríamos charlar un poco de eso, cómo es el tema migratorio, también cómo es vivir por acá, si de pronto a ustedes les interesa. Podemos hablar de curiosidades, podemos hablar de las condiciones de nuestros países, tanto Colombia como Ecuador. No sé, si de pronto a ustedes les llega a parecer interesante que de pronto algún día hagamos un live y ustedes se conectan, podríamos hacerlo. Me lo pueden dejar en los comentarios, yo lo tendré presente para un futuro.
Vale, gente, entonces les envío un fuerte abrazo. El video estuvo hermosísimo, estuvo muy bueno. Gracias a estos chicos peruanos que hicieron toda esa investigación en Ecuador y que realmente les quedó 10 de 10. Realmente 10 de 10. La gente de Ecuador es gente muy, muy, muy bonita, muy amable y tengo recuerdos hermosísimos. Me quedé con recuerdos hermosísimos de gente maravillosa que pude conocer. Espero visitarlos nuevamente muy, muy, muy pronto. Y pues les deseo lo mejor, les envío un fuerte abrazo y cuídense, muchachos, cuídense mucho. Chao, chao.